Hola, hola comunidad, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos, por supuesto. Gabriela Solore Gutiérrez, directora de Sibila Red de Salud Mental, les da la bienvenida a nombre de todo el equipo. Es un honor tenerles hoy en este conversatorio llamado Maternidades Diversas, Retos y Logros. ¿Por qué decidimos hacer en esta ocasión este conversatorio? Pues bien, una de las cosas que siempre se ha tenido en mente desde los medios de comunicación masivos y desde nuestras familias es romantizar el lugar de la maternidad. Y no todo es bonito, no todo es fácil, y si no, pues escuchen lo que tenemos que decir esta noche las mujeres. En esta ocasión haremos un cambio importante a partir de aquí. Van a ver ahora como conductora y anfitriona de nuestro conversatorio a nuestra colaboradora Ana María Ángeles. Ella conducirá esta noche. Y bueno, por hoy es ella y probablemente en los siguientes conversatorios verán a otros compañeros y compañeras de Sibila pasar por aquí también. En esta ocasión yo me voy a integrar del lado de las ponentes. Ani, te cedo la palabra para que nos presentes. Gracias. Gracias, pues buenas noches, días o tardes según el horario y el lugar donde nos vean a este conversatorio, Maternidades Diversas, Retos y Logros. Pues sean todas bienvenidas y bienvenidos. Este conversatorio pues es con motivo del 10 de mayo, ¿no? Una fecha en la que tradicionalmente celebramos el Día de las Madres. Hoy desde Sibila Red de Género queremos aprovechar este espacio no solo para honrar a las madres, sino también para visibilizar y reflexionar sobre la diversidad de experiencias que conforman la maternidad en nuestra sociedad. Cuando hablamos de maternidades diversas, nos referimos a todas aquellas formas de ser madre, que no siempre encajan en los moldes tradicionales. Hablamos de madres estudiantes que equilibran libros y pañales, madres trabajadoras que se enfrentan cada día al desafío de cuidar y de sostener, madres no biológicas que aman, crían y educan desde el corazón, sin necesidad de un vínculo sanguíneo. Cada una de estas experiencias es valiosa y merece reconocimiento, respeto y, por supuesto, apoyo. Así pues, este conversatorio es una invitación a escuchar, compartir y construir una mirada más amplia, más humana y más realista sobre lo que significa maternar en el mundo actual. Pues porque no hay una sola forma de ser madre, y en esa diversidad radica la verdadera riqueza de nuestras historias. Gracias por estar aquí, por sumarse a este conversatorio y contribuir a una sociedad más empática y más incluyente. Y bueno, queremos presentar a nuestras invitadas del día de hoy, que nos honran con su presencia y con su historia para enmarcar este día tan importante en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, les presento con muchísimo gusto a nuestra primera invitada. Ella es Guadalupe Zapata Castro. Ella estudió la carrera de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional y realizó la especialidad en Ciberseguridad y Desarrollo de Inteligencia Artificial. Actualmente inició el desarrollo de su tesis en la UNAM, en el Laboratorio de Instrumentación Espacial, y simultáneamente en su preparación académica se embarazó y maternó. Lupita actualmente tiene 28 años y trabaja como consultora independiente en su especialidad, así como mentora de niños y niñas con altas capacidades intelectuales. Su primer embarazo fue a los 23 años y el segundo embarazo fue a los 26. Actualmente sus pequeños son Teresita de 3 años y Augusto de 5. Sus 2 embarazos de Lupita fueron planeados y deseados. Y en nuestra segunda invitada es Brenda Meléndez Xochicale. Ella es médica en formación por la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, igual del Instituto Politécnico Nacional, y actualmente se encuentra haciendo el servicio social. Bren actualmente tiene 31 años, se embarazó a los 21 y ha maternado simultáneamente en su formación como médica, y su embarazo no fue planeado, pero sí fue deseada. Su pequeño Sebastián tiene actualmente 10 años.
También tenemos como invitada a Blanca Nicté Palomo Leiva. Ella es licenciada en psicología, capacitada en neurodesarrollo y neuroestimulación. Es terapeuta de infantes con y sin alteraciones en el desarrollo y maestra de apoyo especializada trabajando en la inclusión escolar de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Actualmente es colaboradora de Sibila. Tiene 38 años de edad y concibió a su primer bebé a los 37 años. Su embarazo fue planeado y deseado. Se encuentra maternando a un bebito de 11 meses de edad, a la par de trabajar en consulta privada y asesoramiento a sombras. Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestra amiga y compañera Sonia Gabriela Solorio Gutiérrez. Ella es psicoterapeuta, psicoanalista y tanatóloga especialista en derechos humanos y mediación de conflictos, así como en la perspectiva de género. Es docente de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, impartiendo las materias de sexualidad humana, bioética y psicología clínica. En dicha escuela fue también tutora de grupos a nivel individual, haciendo el acompañamiento emocional al alumnado, que así lo requería. Ha trabajado por la erradicación y atención de las múltiples violencias a las mujeres y sus hijas e hijos, tejiendo redes de paz entre hombres y mujeres para generar mejores condiciones de vida para todos los seres sintientes. Actualmente tiene 56 años y no tuvo hijos biológicos o hijas biológicas por elección. Sin embargo, la vida la colocó en situaciones en las que tuvo que hacer una función materna. Y como ven, pues nuestro conversatorio habla de esas maternidades diversas. Tenemos aquí a 4 mujeres que deciden, ¿no?, la maternidad desde sus propias perspectivas. Y bueno, para dar continuidad a este conversatorio, pues voy a iniciar haciendo las preguntas a nuestras invitadas y voy a empezar con Lupita. Entonces, Lupita, tú lograste combinar la maternidad con una carrera muy exigente como es la aeronáutica y así, pues, la ingeniería, ¿no? ¿Cuáles fueron para ti los mayores desafíos que enfrentaste al intentar equilibrar ambas responsabilidades y qué estrategias o apoyos crees que te ayudaron a lograrlo? Muchísimas gracias, Anita. Muchísimas gracias, Sibila, por esta invitación. Creo que uno de los mayores desafíos que he pasado tratando de equilibrar estas dos partes de mi vida ha sido el que en mi entorno en ese momento era un tabú ver a una mujer embarazada. Es decir, ver en un espacio académico como el Politécnico Nacional, en una escuela de ingeniería además en una escuela de ingeniería de alto nivel como es la Facultad de Aeronáutica, era complicado para mis compañeros, para mis maestros, concebir la idea de que yo pudiera ir a la escuela embarazada y que además siguiera manteniendo mi ritmo académico. Yo tenía excelencia académica en el momento de embarazarme y la mantuve gran parte de ese tiempo. Entonces, pues, para ellos fue como una sorpresa. Para muchos de ellos fue un shock el decir, oye, pues tienes una vida por delante porque decidiste ser mamá en este momento. Creo que ese fue un reto muy grande, como no darle explicaciones a la gente, a pesar de que yo en mi corazón sabía que era un niño muy planeado, muy deseado. En ese momento ya tenía un trabajo estable, siendo estudiante. Para mi entorno fue muy complicado el poder asimilar que fuera esa realidad para mí. Por lo tanto, ese desafío fue primero pues ser muy resiliente, aprender a soportar las críticas que había a mi alrededor, el desafío de estar sola en la Ciudad de México porque yo no soy de ahí, mi familia es de fuera, soy foránea, entonces el tener que estar lejos de personas que podían entender y comprender esta situación, lejos de mi esposo también porque no estaba cerca de mí. Vivir el embarazo sola siendo estudiante fue un reto muy grande y la forma en la que yo lo afronté fue haciendo redes de apoyo. Creo que esto es muy importante, sobre todo para las mujeres que maternamos sola, el tejer redes de apoyo y el maternar sola. Por ejemplo, en este caso yo estaba casada,
Sin embargo, mi esposo pues radicaba en algunas ocasiones en otro país, en algunas ocasiones en otro estado. Entonces, pues mi entorno de ese momento pues me veía como una mujer que maternaba sola y fue una discriminación muy grande. Entonces, el poder tener a mis compañeros que me veían, el poder haber hecho redes gigantescas, por ejemplo, con Anita, que conocí después, y con mujeres, con hombres, con compañeros, con maestros, que pudieron ver en mi lucha algo que valía la pena escuchar, que vale la pena apoyar, fue gran parte de cómo logré el equilibrio. Además, por supuesto, pues de organizarme perfectamente con mis tareas, ya llevaba un buen ritmo. Trabajaba, estudiaba y pues maternaba. O sea, me acostumbré a hacer las tres cosas al mismo tiempo. Y bueno, solamente mencionar que parte de esta exigencia que yo tenía, pues es parte de mi neurodivergencia también, una neurodivergencia que se caracteriza por tener una gran curiosidad, una gran creatividad, una gran noción de mi entorno y por lo tanto, pues yo me creí desde que tuve esta decisión con mi esposo, pues capaz de afrontar todos estos desafíos. Muchas gracias. Wow, muchas gracias. Gracias, Lupita. Qué interesante esto que dices de construir redes de apoyo. Si bien hay personas afuera que probablemente te van a juzgar por tu condición, va a haber otras que te van a apoyar por la misma razón, ¿no? Y esto de las redes de apoyo, insisto, es algo súper importante que construir. Además, siempre habemos otras mujeres que estamos dispuestas a apoyar, pero en tu caso, siendo una escuela de ingeniería donde la población mayoritariamente son hombres, qué bueno que también encontraste aliados en tu camino y eso pues nos da esperanza, ¿no? Esperanza de que aún hay compañeros que son aliados. Y bueno, pues muchísimas gracias, Lupita, por tu respuesta muy interesante y ahora me voy con Brenda. Brenda, aunque tu maternidad no fue planeada, claramente fue deseada, ¿no? ¿Cómo manejaste la incertidumbre de la maternidad en paralelo a una carrera tan demandante como la medicina? ¿Y qué aprendizajes crees que te dejó esa experiencia en términos de organización y resiliencia? Hola, buenas tardes o días. Gracias por la invitación. Pues sí, aunque mi maternidad no fue planeada para nada, fue muy deseada. La noticia, pues, no fue fácil. Fueron muchas emociones al mismo tiempo. Miedo, tenía alegría, tenía mucha incertidumbre de saber qué iba a pasar. No tenía ni la menor idea. La noticia no fue nada fácil para nadie y más estando en la carrera de medicina. Era una carrera demasiado demandante y hubo un momento en el que sentí que no iba a poder, o sea, no iba a poder junto con mi embarazo, la escuela, los horarios que la escuela me pedía. No fue fácil, hubo días en los que sí quise tirar la toalla, decir ya no, me dedico a mi hijo y más adelante veré qué pasa con esto. Pero también tenía esa espinita en mí en decir, tengo que sacar la carrera, no nada más por mí, sino también por lo que se me venía. El embarazo no fue nada fácil, hay días en los que estaba súper cansada, en los días en los que quería llegar a dormir, no podía, tenía que hacer tareas, se venían los exámenes, se venían muchas cosas, pero siempre pensando en el niño, en mi bebé que venía. Siempre fue eso, siempre fue decir, no puedo decir hasta aquí porque alguien atrás viene, alguien que me va a ver, que va a seguir mis pasos o que va a decir, mi mamá lo hizo porque yo tampoco lo puedo hacer. Entonces no fue fácil, fue muy difícil para mí organizarme, este, darle tiempo a todo, pero ahorita, en el momento en el que estoy, valió la pena todo el sacrificio que hice. Las noches sin dormir, las veces en las que yo quería estar acostada durmiendo con mi niño y tenía que estudiar para los exámenes. No fue fácil, pero ahorita en la etapa en la que estoy, creo que valió mucho la pena y verlo ahorita él cómo me ve y cómo me dice que mi mamá es médico. Mi mamá, mientras me cuidaba a mí, seguía estudiando. Entonces, todo eso ha valido la pena y es mi motor para poder seguir adelante. Gracias, Brenda, qué
qué interesante, sí, porque de por sí cuando estás estudiando, pues la carga es bastante, ¿no? Ahora, saber que te vas a dedicar no solo a ti, a la escuela, sino a otro ser y que además va a ser un ser que depende completamente de ti, pues yo creo que sí fue algo complicado, pero qué bueno que no desististe, qué bueno que seguramente también tuviste esas redes de apoyo que no te dejaron, claudicar y pues muy interesante. Además esto a esas mujeres que nos están escuchando y que en algún punto han pensado en rendirse, yo creo que el escucharte a ti y saber que ahora ha valido la pena todo ese esfuerzo, pues seguramente las va a motivar. Muchas gracias, Brenda. Gracias por tu respuesta. Y bueno, continuamos ahora con Nicte. Es Nick de Ja, pero le vamos a decir Nick o Nicte de cariño. Entonces, Nick, sabemos que la maternidad y el trabajo pueden ser un reto, especialmente cuando el embarazo, pues sí, fue planeado, ¿no? Y deseado además. ¿Cómo logras tú mantener un equilibrio entre tu vida personal, laboral y familiar? ¿Y qué aspectos de tu planificación previa consideras que fueron clave para lograr este balance? Bueno, hola, a todos los que nos están escuchando, el equipo que estamos ahorita grabando. Este, bueno, en realidad no fue fácil, ¿no? De inicio porque, pues, una como mujer profesionista se dedicó gran parte a desarrollarse profesionalmente, eh, de tomar de repente una decisión, de pausar, ¿no? Porque yo ya no estoy tan activamente ni trabajando en mi profesión, ¿no? De maestra de apoyo especializada, eso lo tuve que dejar, pero fue una decisión personal y la verdad es que, o sea, lo pensé muy bien, lo planeé, que yo dije: "Tengo tanto tiempo cuidando a otros niños", ¿no? Y dije: "Pues ahora quiero el propio", ¿no? Y quiero cuidar, ahora uno que es mío. Entonces, mi decisión fue demasiado consciente, muy responsable, platicado también con mi esposo, y le dije: "¿Sabes qué?". Digo, quiero pausar como esta parte y quisiera vivir mi maternaje, formar una familia. Y pues bueno, creo que dentro de todo lo que ahorita en estos 11 meses que llevo yo, con mi bebito, es lo que me ha ayudado a no, a que no se me haga tan pesado y que en efecto, como decía, mi compañera, que siempre se cuestiona, ¿no? Como esas partes, es que tú como mujer profesionista que te has desarrollado y que has hecho y de repente como que dejas todo de lado, ¿no? O sea, te vas a dedicar a ser ama de casa, ¿no? Porque así tal cual, o sea, tanto para terminar como ama de casa, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que eso fue clave para mí, el que tomé una decisión, muy consciente, ¿no? Entonces, y desde que yo empecé a planear el querer tener un hijo y el formar mi familia, fue en efecto, van a haber todas estas cuestiones y creo que han sido la pauta para que yo no me sienta como frustrada y mucho menos sienta que esto ha sido por mi bebé, que yo ya no puedo desarrollarme profesionalmente, ¿no? Sino que fue, yo lo decidí así. Y pues desde luego que también tuvo un vuelco mi vida porque de dedicarme a ser una psicóloga, una maestra activa, paso a dedicarme a otras cuestiones, a emplearme de otra manera, ¿no? Para pues tener también el sustento para esta criatura. Y pues para muchos es inconcebible que una deje eso a un lado y sobre todo que decida no seguir ejerciendo su carrera, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido como muy cuestionado,
pero lo que ha sido clave para mí fue eso, ¿no? Que mi decisión fue muy pensada y, y sobre todo lo platiqué con mi esposo y que dijimos, pues va, ¿no? O sea, sabemos perfectamente, él me da también esta parte de, pues está bien, vamos a que tú vivas esta parte maternaje, que estés más tiempo con tu hijo o bueno, nuestro hijo, y pues él ahora sí que pues buscar el pan del día, ¿no? Y pues yo igual de esta forma también contribuir de alguna manera, ¿no? También muy interesante, Nick. Fíjate que sí, de pronto pareciera que es muy cuestionable el hecho de que las mujeres que estamos ejerciendo nuestra profesión y lo dejes pausado un poquito, no se te permita también ejercer la maternidad, ¿no? No sé, a veces de pronto creo que se cuestiona mucho eso de como si no fuera posible maternar a la par de ejercer tu profesión. De hecho, en nuestra sociedad pues es algo que de pronto en algunos trabajos desafortunadamente se sigue eh, pues poniendo eso como una condición en algunos empleos que de hecho ya se supone está penado, pero te preguntan, ¿no? ¿Tienes pensado embarazarte en los próximos años? Y si dices que sí, pues ya, ¿no? Ahí te cuartan. Entonces, qué bueno que tú tomaste la decisión al final, pues también parte de ti era, pues como decías, ya le dediqué tiempo a otros niños, ahora quiero dedicárselo a uno propio, ¿no? Y yo creo que son momentos, son etapas de la vida. En algún punto vas a volver a retomar tu profesión, nunca es tarde. También eso es algo como muy cultural, los tiempos en que debemos vivir, ¿no? A lo Exacto. mejor en algún momento a ti te dijeron, es que ya estás muy grande como para ser madre, ¿no? Porque Así pareciera es. eso que también hay un tiempo específico para que nos podamos embarazar. Entonces, pues qué bueno que le hiciste caso a tu intuición, que le hiciste caso a tu deseo y que dejaste a un lado todas aquellas, pues, o todos aquellos cuestionamientos. Qué bueno, Nick, muchas felicidades. Y bueno, por Gracias. último, en esta primera ronda de preguntas, vamos con Gags, que como ya mencioné, es madre no biológica, pero ha sido una figura materna súper importante para otras mujeres. Y bueno, Gabs, tu experiencia como madre no biológica y guía para otras chicas es realmente valiosa, ¿no? ¿Cómo defines tu rol materno y qué desafíos has enfrentado al acompañar a otras mujeres en su proceso de crecimiento y o de maternidad también? Buenas ¿No? noches a todas, todos. Ahora desde este lugar. Fíjate que esto es como bien interesante. Voy a permitirme dar como un contexto para poder hablar de lo personal. Nos dice Freud que la función materna, él lo nombra como función materna, no lo coloca en una figura biológica, sino en una función que podemos tener hombres y mujeres indistintamente, desarrollada a partir de nuestra sensibilidad y de nuestro deseo, surgido de manera subjetiva, para poder cobijar al otro y ayudarlo a crecer, poderlo guiar también. Esto echa abajo el que la maternidad es natural, porque si así fuera, si la maternidad fuera natural, tendríamos la contraparte con respecto a las que estamos hoy aquí, donde no se desea un hijo y sin embargo se tiene. Y es un hijo que puede no ser, o hija, no solo ser maltratado o maltratada, sino incluso vejado, tanto por padres como por madres. Puede ser prostituido, puede ser vendido o vendida. Y esto, la raza humana es la única que tiene esta capacidad de hacerlo. Entonces, nos dice Freud, la función materna tiene que cruzar la subjetividad de esa persona para poder hacerse cargo de otro ser que esté vulnerable y poderlo ayudar a crecer, para después soltarlo y que abra las alas, ¿no? Yo, decías tú en mi caso, Annie, en la presentación, yo decidí por elección no ser mamá. Yo decidí que quería otras cosas en la vida,
como estudiar, viajar, consolidar una economía, tener una pareja y hacer proyectos en pareja, pero no dedicarme a alguien, ¿no? Sin embargo, efectivamente, la vida me fue poniendo en situaciones y en condiciones donde topé, primero con alguien dentro de mi familia que estaba vulnerada y que justo estaba vulnerada en el momento en el que estaba esperando a un bebé y tenía otra pequeñita de 3 años, ¿no? En ese momento, a partir de la solidaridad y de tender una red de este lado hacia el otro, para que ella pudiera llevar la vida más fácil, decidimos hacer un maternaje compartido, ¿no? Entonces, todas las labores que se hacen al cuidar a un niño o una niña, las hicimos entre 2. Y eso alivianó la vida de esta amiga y pudo también ayudar a crecer estos 2 pequeñitos de manera mucho más amable, ¿m? Yo, la verdad, en ese momento no me cuestioné si esto era ser mamá o no, porque incluso yo estaba apenas en el inicio de mi carrera, y entonces lo único que hice fue escuchar mi corazón y poder aportar lo que yo era en ese momento y lo que tenía para ponerlo al servicio de esta amiga. Y así fue, ¿no? En otro momento también fue con la hermana de un exnovio que vivía unas situaciones de violencia muy fuerte en casa y que también abrí la puerta de mi casa, de mi alma, para poderla cobijar y ayudarla a terminar de crecer, ¿no? Pero también como tutora en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, pues topé a lo largo de de este ejercicio, de esta función, con muchos hombres y mujeres que venían de provincia, que habían dejado a sus familias, que la exigencia de una carrera en donde impera el patriarcado y el machismo feroz, ¿no? Hacía polvo a la gente sensible, incluidos los varones. Entonces, si bien llegaban a mí para que yo pudiera ayudarlos a generar diálogo con los maestros y que no los violentaran, la realidad es que hice mucho de esta función materna. Lo que hice fue escuchar, lo que hice fue proteger, lo que hice en algunos momentos fue defender y pelear en contra de mis compañeros y estar incluso en la disposición de llegar a instancias por afuera del Instituto Politécnico Nacional. Llegamos hasta derechos humanos para poder detener la violencia de esta gente que enseña en las aulas, ¿no? Y bueno, esto es la función materna. Si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con proteger. Y el hecho de proteger no es un acto natural, no en la especie humana. Esto cruza por la subjetividad en donde una se cuestiona si lo que está viendo está bien o está mal, si eso es ético, si eso está atentando o no en contra de la humanidad del otro. Y cuando la respuesta es no, estás dispuesta a salir y a defender, ¿no? Y a caminar todo un recorrido largo, que en el caso de la carrera de medicina no solo dura 5 años, sino dura 7, porque es el internado y el servicio social, más 1 año de espera para la obtención del título profesional, que es un periodo en donde los chavos y las chavas se deprimen muchísimo, ¿no? Y entonces aquí fue como un ejercicio mucho más claro de este maternaje, por supuesto, muy diferente al que mis compañeras de panel han vivido, porque yo no cambié pañales, porque mi cuerpo no se transformó, porque no viví los cordonazos hormonales, pero sí viví el que se me apachurrara el corazón cuando los escuchaba llorar, cuando me decían que querían ya declinar la carrera y sabiendo yo que eran brillantes para la carrera, pero lo único que se necesitaba era generar otra serie de condiciones para que ellos salieran adelante, ellas y ellos, ¿no? También hubo gente que en la carrera topé que acababa de perder a la mamá justo en los momentos álgidos de la carrera y donde no tenían la energía para seguir adelante, pero sí querían. Entonces fue también acompañarlos a hacer un impas, un alto y decir, bueno, tenemos que pausar la carrera para poder sanar el alma y después seguir adelante, ¿no?
Que quiero aclarar que esto que hice con los chicos no fue desde una parte psicoterapéutica, porque mi función como tutora nunca fue esa. No tenía los recursos, ni el dispositivo, ni el tiempo, ni el método de trabajo. Esto sí fue, si Freud viviera, nos diría, esto sí fue el ejercicio de manera consciente y deseada de proteger a otro ser sintiente. Entonces, los retos pues fueron diversos también, ¿no? Desde la crítica de no que tú no querías y mira dónde estás, ¿no? No que tú querías ser libre, yo decía, pues porque soy libre puedo decidir que hago esto, ¿no? Porque tengo una economía estable, decido que hago esto también, puedo proteger incluso económicamente. Pero entonces era como la reversa, era como la crítica de no que no, ¿m? Pero la verdad es que al estar clara y consciente, como Nicte, como Lupita y después como Brenda, pude defender esa posición de acompañar y guiar a otra gente. ¿Verdad? Sí, claro. Y pues qué importante la presencia de mujeres como tú, Gas, en la sociedad, ¿no? Porque como bien dices, en las escuelas públicas como el Poli y la UNAM, pues llega mucho estudiante foráneo que viene a vivir este sueño de tener una profesión y que haya, que estén lejos de su familia y que haya personas como tú, pues son una bendición. Entonces, pues la verdad es muy admirable que se ejerza este acompañamiento desde el corazón y bien tu formación pues se presta igual para ese acompañamiento, pero como tú lo dices, o sea, no fue necesariamente por la parte terapéutica, fue un ejercicio de decisión, de realmente querer acompañar a estas personas, de darles ese amor con tu amiga que, y comentaste en un principio, pues compartiste esa maternidad y qué padre, qué bonito, ¿no? Que haya alguien pues que te ayude con esa carga. No sé si la chica tenía una pareja, porque además esta parte de la corresponsabilidad es súper importante, ¿no? Ya lo mencionaba Nicte anteriormente, lo platicó, lo vio, lo planeó con su pareja y entonces mientras él se dedicaba a algo, ella estaba acá concentrada en su embarazo, en ejercer su maternidad, pero hay otras mujeres que no y que seguramente son estas figuras a las que tú has acompañado y que bueno, ojalá y nunca se acaben estas mujeres como tú que dan esa contención, ese acompañamiento y que si bien no son madres biológicas, ejercen, ¿no? Este papel o esta figura para con otros, para con otras. Muchísimas gracias, Gabs. Y bueno, seguimos con nuestra segunda ronda de preguntas. Nuevamente, comienzo con Lupita. Y Lupita, tu camino ha sido tan único desde la aeronáutica hasta la maternidad. Em, en este camino, ¿hubo momentos en los que te sentiste abrumada o juzgada por las decisiones que tomaste? ¿Y cómo lograste sobreponerte a esas dificultades? ¿O cómo has logrado sobreponerte a estas dificultades? Claro, Anita, pues mira, les voy a contar una pequeña anécdota porque justo yo termino mi cuarentena y cuando termina mi cuarentena empieza la cuarentena de pandemia. Entonces, pues para mí fue, no sé, para las mamás que también vivieron ese periodo maternando, pues para mí fue una bendición tener la fortuna de poder hacer las cosas en casa, de disfrutar a mis hijos, a mi hijo primero, al mayor y después a mi hijita. Para mí fue una bendición por completo. Pero justo porque yo me vi envuelta en este ambiente y en esta atmósfera de quedarme en casa, de poder tener mis clases en casa, pues yo me aventuré a hacer proyectos desde casa. Uno de estos proyectos fue una participación que tuve para un concurso de modelado y diseño para la NASA, el GrabCAD Challenge que lanza cada año, que son retos de diseño estructural en el cual diferentes equipos a nivel internacional pueden postular sus proyectos. Y a mí me encanta poder entender y pensar este momento de mi vida en ese tenor de la maternidad, porque hasta ese día que yo me inscribí, que conseguí un equipo, que mandé mis diseños, que
tuve una buena respuesta, pues yo nunca vi limitación. Y un día, pues normalmente las reuniones las teníamos por las tardes. Yo trabajaba con 3 personas que estaban en Reino Unido, en la India y en Japón, entonces nuestros horarios tenían que ser muy dispares. Bueno, tenían que coincidir porque eran muy dispares. Normalmente nos hablábamos en las noches o madrugadas para poder medio coincidir. Y yo había mandado mis diseños, yo había tenido muy buena aceptación, hasta el momento en el que pues estoy cambiando a mi bebé, dejo el celular en la cama y entonces pues mi bebé prende la cámara y prende el micrófono. Para ese momento pues yo todas las reuniones pues tenía mi cámara apagada, si necesitaba algo pues contestábamos en inglés, pero yo mayormente escrito, pues nunca tenía mayor problema. Y ese día mi equipo se enteró, uno, que era mujer, y dos, que era mamá. O sea, fue una sorpresa para todos. Antes de ese día, pues yo no había tenido ningún problema con la aceptación de mis diseños, no había tenido ningún problema pues en el ritmo en el que yo trabajaba, porque soy una persona neurodivergente, entonces de repente yo tengo hiperfocos y me echo el trabajo de una semana en 2 días y trabajo de esa manera muy bien. Entonces mis compañeros ya estaban acostumbrados a ese ritmo de trabajo mío y cuando sucede esto, pues yo llego a una pared y una pared altísima además, en donde empiezan a rechazar los diseños, en donde empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Lupita, eh, no puede trabajar bien, ¿sabes qué? Mejor removamos las reuniones. Y yo nunca pedí consideración. O sea, esto a lo mejor es muy fuerte, pero yo nunca dije, oye, ¿sabes qué? Soy mamá, considérame. ¿Sabes qué? Soy mamá, dame más tiempo. Nunca lo hice. Debía hacerlo. Ahora soy muy consciente de ello, pero nunca lo hice. Y ellos, pues me dieron ese espacio que yo nunca pedí. O sea, yo no pedí que me trataran como si tuviera aquí medio brazo menos, no lo pedí jamás. Entonces, pues fue algo que a mí me llenó de incertidumbre porque no pensé que realmente la sociedad en la que estaba pues me viera de esa manera. Y número dos, hace no mucho tiempo pues yo tuve el diagnóstico de neurodivergencia. Esto lo voy a repetir mucho porque es parte de lo que todavía sigo conciliando entre mi maternidad y el tener un hijo neurodivergente siendo neurodivergente es todo un rollo. Entonces es abrumador porque conoces todo el desarrollo que va teniendo tu hijo y es muy revelador porque dices, wow, yo era así de pequeño, ¿por qué nadie me entendió? ¿Por qué nadie me escuchó? Y concilias muchas heridas que posiblemente yo tuve en la niñez y que ahora no quiero transmitirle a mis hijos. Entonces es muy abrumador porque es un proceso sanador bilateral. La verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo el poder tener conciencia, porque tengo un hijo, por ejemplo, que tiene altas capacidades, pero es una persona paz, una persona altamente sensible. Por lo tanto, es una persona a la cual tiene sensibilidad alimentaria, tiene sensibilidad sensorial, tiene sensibilidad auditiva. Es un niño que tiene mutismo selectivo además. Y es muy difícil para mí y muy abrumador el tener que mostrarle a las demás personas, el educar a mi entorno para, no digamos aceptar, sino para tolerar a mi pequeño. Y lo digo así abiertamente porque es bueno que empecemos a hablar de estos temas, porque existimos, porque hay muchos niños que sufren de maltrato porque no los entendemos, porque hay muchas personas que se siguen sintiendo culpables por tener un desapego o apegos momentáneos con sus hijos, cuando es parte de un proceso que vivimos las personas, especialmente yo como persona neurodivergente, a diario. Yo tuve que aprender a comunicar con mis hijos, por ejemplo, que hay veces que no me gusta que me toquen. Y esto es muy, muy disruptivo porque normalmente una persona diría, oye, ¿sabes qué? Eres mamá, entonces tú tienes que abrazar a tus hijos, tú tienes que quererlos, tú tienes que ser muy amorosa. Y lo soy, pero yo he hablado con mis hijos de este proceso porque a mí me abruma de repente el ataque sensorial. No puedo con él. Entonces, el ver que mis hijos tampoco y que yo a veces tampoco nos da cierto orden, nos da equilibrio, nos da cosas bien extrañas en casa. La demás gente no lo va a entender, llegan con mis hijos y los abrazan, los besan, los agarran, hacen, quieren que les hablen, no pueden.
y es la realidad. Entonces creo que ese ha sido uno de los procesos más retadores, más abrumadores que he tenido, que sigo pasando, el entenderme junto con el entendimiento a mis pequeños y sobre todo el abrazarlo. En este espacio me gusta mucho porque hablamos de este rompimiento a lo mejor con las ideas tradicionales de cómo es una maternidad, de cómo debemos de ser como mamás, de cómo la sociedad nos dicta que tenemos que comportarnos o nuestros hijos tienen que comportarnos, y el aprender a aceptar estas diferencias es el primer paso para poder amarlas. Y bueno, creo que esa sería parte de la respuesta. Ya en la siguiente ocasión pues les compartiré un poquito más de esta historia, pero muchísimas gracias por preguntar. Gracias a ti, Lupita. Fíjate que hablando de esta primer parte que tú comentas que cuando tus compañeros de otros países se enteran que eres madre, pareciera que te ponen una etiqueta, ¿no? Un estigma de que no puedes o que necesitas esta consideración especial, y eso nos sigue diciendo que el machismo no es exclusivo de nuestra cultura mexicana. El machismo desafortunadamente existe y existe en todo el mundo. Y entonces, bueno, pues sí, supongo que, como lo mencionaba en un principio, ser mujer y estudiar, estar en un espacio culturalmente asociado a los hombres, pues ha de ser un reto muy, muy importante para ti. Ese por un lado. Y por otro, esto que hablas ahora de las neurodivergencias, que también es importante hablar de ello, porque la maternidad, lo decía Gaby en el inicio del conversatorio, está muy romantizada. O sea, se espera que las mujeres que somos madres actuemos de cierta forma, que tengamos ciertas conductas de comportamiento, y una de ellas es los apegos. ¿Qué tanto yo tengo que estar abrazando, conteniendo, besando, mimando a mis hijos? Porque de lo contrario me convierto en mala madre, ¿no? Ay, es una madre muy fría, no abraza a sus hijas o a sus hijos. Y entonces, qué bueno que lo mencionas también, porque quien nos esté escuchando se va a dar cuenta que no necesariamente es eso. Tenemos que empezar a cuestionar nuestras creencias. ¿Por qué creo yo que tengo que ser de esta forma? Porque me lo dijo mi abuela, mi madre, porque la tía, la vecina. Bueno, pero esas son sus creencias. ¿Qué pienso yo? ¿Qué siento yo? Y además, eh, sabiéndome con una, pues no sé si decirlo condición, pero con estas características, ¿no? Que me pueden ser una madre diferente, pero no por eso dejo de ser una buena madre. No por eso dejo de ser una madre que está al tanto de su hija y de su hijo. Pero bueno, para no extenderme, porque además este espacio es más de ustedes, me voy a detener acá y voy a continuar con Brenda. Brenda, ya nos lo dijiste un poco en la pregunta pasada. Sin embargo, bueno, hacer malabares con la maternidad y la medicina debe de haber sido increíblemente desafiante para ti. ¿Hubo algún momento en que pensaste que tus sueños profesionales y tu rol como madre no podrían coexistir, y cómo superaste esto? Sí, sí hubo muchos momentos, empezando desde el embarazo. Muchas veces escuché durante mi embarazo decir que no iba a poder con la carrera ni con mi hijo, de personas muy cercanas, que me saliera de la carrera, que buscara algo más fácil o que me dedicara a mi hijo, pero eso nunca estuvo en. Siempre fue mi sueño ser médico desde que estaba en la primaria. Entonces siempre fue decir que quería ser médico, que quería ser médico. Por artes de la vida o por destino, en la vocación de mi mamá se enfermó. Entonces fue más decir, quiero ser médico para poder apoyarla o para poder ayudarla. Entonces, cuando me embarazo, pues sí fue difícil decir, poner en una balanza y decir, ¿qué voy a hacer? Quiero ser mamá, quiero ser médico, ¿cómo voy a poder juntar o llevarme de la mano de las dos para poder sacar adelante la carrera? Al principio fue muy difícil. Me preguntaba si estaba siendo suficiente en ambos mundos, tanto en ser mamá como estudiante. La culpa siempre fue muy constante para mí, en decir,
me estoy yendo, estoy dejando a mi niño, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar después? Tuve mucho apoyo de mi mamá a pesar de su enfermedad. Ella estuvo al pie del cañón desde que nació Sebastián hasta 5 años. Yo me iba a la escuela, la tenía que dejar allá con el niño, el chiquito de 2, 3 años que quería correr, quería brincar y mi mamá sin poder estar detrás de él. Entonces era mucha culpa de decir, ¿cómo voy a dejar a mi niño con mi mamá? Se llega la pandemia, nos toca el encierro y fue volver como a estar con él. Él disfrutaba de estar conmigo. Siempre hemos sido muy apegados él y yo, siento. A pesar de que iba a la escuela, pues él se sentía tranquilo por quedarse con mi mamá. Entonces era como mi culpa un poquito menos. Llega pandemia, nos encerramos y fue muy difícil para mí. Fue un momento en el que dije, ya no quiero estudiar medicina, ya me voy a salir, porque pasaron muchos algunos junto en la pandemia. Mi mamá falleció, estar en casa con mi hijo a la par, yo tomando clases y él tomando clases, porque ya estaba en preescolar. Fue muy difícil para mí estar poniendo atención a mis clases y estar poniendo atención a las clases de él para ver qué era lo que tenía que hacer. Hubo momentos en los que decía, ya no puedo. Ese semestre me tocaron doctores muy machistas, en los cuales me decían, o estás en la clase o salte, o me sacaban de las clases. Entonces era decir, ya no quiero estudiar. Necesito estar con él, sacarlo a él primero y después yo poder estudiar. Pero había una espinita que me decía que no, que eso no era lo que yo quería, no quería ser al 100% ama de casa. Yo sabía que quería algo más, que tenía que poder con la carrera que yo había elegido. Y fue cuando empecé a tener más apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mi pareja. En especial cuando entré al internado fue muy difícil para mí y para Sebastián decir qué va a pasar porque pues, nunca habíamos dormido separados, nunca él había dormido sin mí. Fueron noches en las que se quedaba llorando, en los que tenía que decirle a mis hermanos, te lo dejo porque no puedo. Tengo guardias, tengo que estar en el hospital muy temprano. Fue muy difícil para los dos. También en la etapa del internado quise decir ya no. A la mitad del internado dije, me salvo. No puedo verlo así, sufrir a él, no puedo verlo que esté llorando, que se quede triste, que no le gusta estar donde estaba, con mis hermanos o con X persona que pudiera cuidarlo. Pero él mismo me decía que no. Me decía, mamá, es que ya te falta poquito. Mamá, él tenía contadas mis guardias. Mamá, ya son 20 guardias los que nos soltan. Entonces, verlo a él que decía que sí se podía, me daba más una, un extra de decir tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque otra vez él seguía viéndome, él seguía viendo que a pesar de todo lo que pasábamos, yo estaba ahí, tenía que llegar a veces sin dormir a verlo a él, a darle de comer, casi muriéndome de sueño, pero lo superamos los dos. Fue una etapa en la que dije, no puedo soltar porque él está atrás de mí. Y si él me está apoyando y me está dando ese plus para yo salir capaz adelante, pues eso hizo que fuera más capaz de terminarlo y de seguir. Y de seguir, ahorita es lo mismo. Él me dice, ya nos falta menos, ya puedo estar contigo más tiempo. Y se emociona tanto de decir, mamá, ¿qué viste hoy? Mamá, ¿me cuentas qué viste, qué pasó? O sea, todo eso hizo que yo pudiera como sacar a flote la carrera y el de la misma paz ser mamá. A lo mejor a veces me sigo culpado, me siento culpable de decir no he sido la mejor mamá para él, pero cuando él me pregunta y cuando él se emociona en ver lo que hago, siento que todo eso que hemos vivido de estar separados, de empezar a desapegarnos, ha valido la pena para estar ahorita en los pero sí fue mucho de mi mamá y de mis hermanos. Ellos fueron los que más nos apoyaron en todo esto. Te decide, tienes que lograrlo, tienes que hacerlo, porque si ya estás aquí, ¿cómo te vas a dar por vencido? Qué bueno, Brenda, que no te diste por vencida. Tengo muchas cosas que decir en esta respuesta porque primero, qué lamentable tu pérdida. Te mando un abrazo a la distancia porque aunque pues ya pasó tiempo, supongo fue algo muy doloroso para ti que un pilar tan importante
en tu familia pues haya partido. Qué bueno que tienes, insisto, esta red de apoyo con tus hermanos y qué lindo que tu hijo no te motive solamente emocionalmente, sino desde esa, ese pequeño mundo que él tiene, te siga dando este ánimo para que tú continúes, ¿no? Entonces, me da mucho gusto el hecho de saber que no te rendiste, que a pesar de las adversidades, tú seguiste ahí, incisivamente viendo cuál era tu objetivo. Em, Esta culpa, ¿no? Que nos embarga de pronto a quienes somos madres, que estamos trabajando y que de pronto descuidamos un tanto a nuestras hijas o hijos, pues mm, la tenemos, siempre la tenemos, y esa culpa viene justamente de cuestionamiento, ¿no? De, pues es que los dejas mucho tiempo solo, pero está la otra parte, como lo decía Nicte, que ahorita vamos con ella, de, pues no, que como siendo profesional vas a ser madre. Entonces, pareciera que nunca tenemos contentas a las personas. Qué bueno que tú no te rendiste, que no desististe, y esta culpa no te preocupes, la sentimos todas. Y no te preocupes porque también este cuestionamiento que te has hecho de pensar que tal vez no has sido la mejor madre, también lo hemos sentido muchas y hacemos lo que podemos con lo que tenemos y creo que así como lo cuentas, has hecho lo mejor. Entonces, me da mucho gusto por ello, por supuesto me da mucho gusto por ti y por el pequeño Sebastián. Y bueno, vamos con Nicte porque Nick, sabemos que la maternidad puede ser idealizada como lo hemos estado viendo en muchas culturas, pero ¿qué aspectos de la maternidad encuentras que se romantizan de manera poco realista y cómo manejas esa presión social para cumplir con una idea de madre perfecta? Bueno, creo que parte de romantizar la maternidad es precisamente esto de, eh, lo vemos mucho también como en las películas, ¿no? Yo también con los niñitos que yo trabajaba, también era así como de, ay, es que puedes ser mamá y puedes ser profesionista y puedes seguir haciendo, o sea, salir con tus amigos y todo, o sea, puedes hacerlo todo, ¿no? Y es así como de, o sea, ser profesionista y ser madre, pero sobre todo ser exitosa en ambas, ¿no? Es así como nos lo pone Hollywood, ¿no? Que, que es la mamá que se va a las empresas y que es exitosísima, pero tiene también a sus hijos y son la familia feliz, ¿no? Y que lo tienen todo, es así como de, o sea, de verdad, o sea, eso es posible, o sea, es posible para una madre y para una familia en sí, ¿no? Y la verdad es que, como lo hemos dicho hasta ahorita, es de, no lo puedes hacer tú sola. Eso es imposible, no se puede conciliar así y necesitas forzosamente de una red de apoyo, ¿no? Por ejemplo, una mamá en específico que me decía, es que tú puedes ser mamá y puedes seguir ejerciendo tu carrera y ser súper exitosísima. Eso, o sea, veme a mí, ¿no? Y yo así de, sí, pero tú tienes nana, tú tienes chofer, tú tienes, ¿no? Entonces era desde luego que tú te sigues desarrollando como mujer profesionista y exitosa, pero porque tienes una nana que entonces es, puede, pues suple y entra a hacer esta parte de maternaje que no lo estás llevando tú, ¿no? Entonces, sí es como esta cuestión, ¿no? Y entonces es de, creo que, o sea, a lo mejor sí se podría llevar las 2 cosas a la par, ¿no? O sea, de seguir siendo tú una mujer profesionista y de estar maternando, como lo han hecho también, mis compañeras que ahorita ellos lo han comentado, ¿no? Desde su experiencia propia, pero lo tienes que hacer con una red de apoyo, ¿no? O sea, no es así como de que tú eres la supermamá, ¿no? Creo que eso es imposible, ¿no? En mi caso, mi maternaje,
yo dije, yo pausé, o sea, activamente yo ya no estoy trabajando en escuelas, ¿no? Pero es de, okey, doy consulta, ¿qué sí puedo hacer, no? Para poder combinar estas 2 cosas. Creo que para mi maternaje lo más noble en este momento es que yo dé consultas en los momentos que yo tenga los espacios. Que puedo también, llevar a cabo es que a lo mejor, ya no estoy activamente en las escuelas, pero entonces puedo asesorar a los que están llevando todo este trabajo, ¿no? Y también en esta parte de cómo voy a apoyar yo a mi familia, cómo voy a apoyar a mi esposo también en la parte económica, ¿no? Es también en esta cuestión de, okey, si a lo mejor no lo estoy haciendo desde mi profesión, ¿qué puedo hacer? Entonces, es buscar a lo mejor un trabajo que sea amable conmigo y que me permita también tener a mi hijo y que me permita estos tiempos para poderlo ver, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero, porque es lo que yo decidí. Entonces, cuando uno lo hace de esa manera y lo hace de una forma consciente, pues creo que uno va como viendo también lo que se le viene, ¿no? La montaña que se viene, y uno, pues, tiene que ver cómo lo va a ir, sorteando, pero desde luego que o sea, yo platicándolo con mi esposo, y no solamente con mi esposo, sino aún así de cómo es posible que tú, siendo profesionista, ahora lo hayas dejado todo para ser mamá, ¿no? La verdad, mi familia me ha apoyado. Ha sido también un gran apoyo para mí, mi hermana, mi mamá, que me han ayudado también en esta parte de maternaje, donde hay momentos en que yo he querido llorar y que luego yo digo: "¿Qué he hecho?", ¿no? O sea, sí estoy, preparada para esto. Y al final de cuenta creo que la maternidad no es un camino lineal, ¿no? Entonces, eh, pues ahora sí que uno va a tener que ir, viendo y viviendo el maternaje de cómo nos va tocando, y creo que sobre todo tener esa flexibilidad y esa resiliencia y de decir: "Okey, va, ¿no? O sea, está esto, pero, pues, vamos viendo qué es lo que podemos hacer", y, pues, viendo también estos apoyos, ¿no? Porque de verdad, o sea, creo que solo no se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, como que esta parte de puede ser la mamá exitosa y la mamá amorosa y sobre todo la mamá presente, ¿no? Entonces, como también tocaría en la parte del papá, ¿no? Que también o sea, pero bueno, ese es otro otro tema. Pero pero creo que eso es lo importante. Claro. Sí, fíjate que el éxito creo que es subjetivo, o sea, cada quien vive el éxito de manera diferente. Pasa que, como las cuestiones de belleza, el éxito está muy estereotipado, y está estereotipado a esto que tú mencionabas, a las películas, a cómo es una madre ideal, profesionista, y que además tiene bien su casa, y además tiene bien a sus hijos, y además tiene bien atendido al marido, ¿no? También eso está muy estereotipado. Entonces, también a veces las personas opinamos desde el escalón del privilegio. O sea, desde donde yo estoy parada y desde aquí me creo con esta libertad de opinar. Cada experiencia de vida es diferente. Bien lo dices tú, la maternidad, el camino de la maternidad no es lineal. Y entonces no es como que se espere que hagas esto y esto y esto, no es una receta de cocina, porque además cada una tenemos una historia de vida diferente y desde ahí actuamos. Lo que sí es súper importante que dices, que tener una red de apoyo, ya sea con hermanos, familia, obviamente la parte de la corresponsabilidad con la pareja, pues es súper necesaria e importante, ¿no? Entonces, insisto, a quien nos escuche, el que tú dejes y que es profesionista, el que tú dejes a un lado tu profesión, pues no te hace menos importante, no te hace menos exitosa. El éxito, insisto, es subjetivo para cada persona y lo ve de una manera completamente diferente. Y también rescato algo importante que dices es, desde esta realidad que yo vivo, ¿qué sí puedo hacer?
y que me sigue manteniendo pues compartiendo o fusionando estos dos papeles, tanto de mujer profesionista como de madre, ¿no? Y se puede combinar. Pero si hubiera otras que lo dejan pausado un tiempo, no es como para que te juzgues, para que te cuestiones. Finalmente, de quien tienes que llenar las expectativas es de ti misma y de quien te está acompañando, ¿no? No de los demás. Dejemos a un ladito esa parte de la presión social. Insisto, lo que decía anteriormente, cuestionar estas creencias, de dónde vienen. Y si son ajenas, pues las puedo detener ahí un poquito y voltearme a ver a mí misma. Muchas gracias, Nick. Y bueno, cerramos esta ronda con Gabs. Gabs, tu rol como función materna es impresionante. Te escuchamos en la primera ronda, pero ¿qué te ha enseñado tu experiencia de ser guía de corazón? ¿Y qué crees que aporta una función materna en el crecimiento y desarrollo de las personas a las que has acompañado? Una función materna aporta a quien acompañas cuando se ejerce esta función por el deseo, aporta bienestar y salud mental. Y creo que eso es fundamental. Por eso, como terapeuta, estoy convencida que las figuras biológicas, si no son de buena calidad, no hacen falta. Quien hace falta es aquel ser, hombre o mujer, que quiera realizar esa función materna. Y aquí retomo lo que decía Nick, con conciencia, ¿no? Y con ganas. Por ahí hemos repetido constantemente la palabra resiliencia. ¿Qué es eso? La resiliencia es esta fuerza interna que tenemos los seres humanos para poder darle la cara a la adversidad, ¿no? No toda la gente lo tiene. No importa que sea mamá, no importa que vaya por el segundo hijo, a veces se me pierde, a veces nunca la he encontrado, ni nací con ella, ni me la enseñaron. Entonces, sí creo que cuando somos capaces de generar una función materna, lo biológico pasa a segundo grado. Ujú. ¿Por qué? Porque querer cobijar, acompañar, apapachar, implica muchísima energía, mucha y muchas ganas. Entonces, cuando lo haces con esta energía y con estas ganas, por supuesto que el resultado es en beneficio de quien lo recibe, pero también en beneficio de quien lo da, porque al final se genera una satisfacción y ya lo hemos escuchado, ¿no? Pasas desveladas, pasas críticas, si soy profesionista y dejo la profesión porque la dejo, pero si soy ama de casa que porque me meto en la casa demasiado y demasiado enchiclada con el niño. Entonces, para donde te acomodes, que si decidí que no y ahora estoy en estas ayudando y estoy haciendo la función, también tache, o sea, para donde volteemos, el mundo patriarcal es feroz y es voraz, ¿no? Y no damos el ancho en ningún lado. Entonces, sí creo que cuando esta relación de dos se ejerce basada en estos dos, en quien da y en quien recibe, pero en compañía de una red nutrida, amable, amorosa, que no cobre después lo que da, pues va a ser un ganar-ganar para todo mundo, ¿no? Para ese pequeñito, pequeñita que estamos ayudando a crecer, o para ese adolescente o para ese adulto que está en una carrera feroz y que estás acompañando para que no desista del sueño que tuvo y que tiene, pero se le acaba la fuerza, creo que va a ser con buen costo para esa persona. Pero repito, también para que le ejerce la maternidad con conciencia y con querencia, porque, y lo va a decir aunque suene muy fuerte, no es lo mismo ser mamá biológica o con una función materna porque lo deseas, a ser una mamá biológica producto de una violación donde tú no querías este producto y te obligó tu gente a quedártelo por la religión y porque es tu deber ser mamá, ¿no? Entonces no es lo mismo. La función materna, aunque seas biológica, no se ejerce igual si no hay deseo. Es decir, no se ejerce si no hay deseo. ¿Mm? Entonces creo que las ganancias son muchas cuando existe el deseo. Y las formas son múltiples, como estábamos escuchando por las compañeras, ¿no?
Nos decía Lupita, bueno, a mí no me gusta que me toquen, pero no por eso dejo de hacer una buena función materna. Y sí quiero ser en esto muy enfática. Tener una matriz, tener la posibilidad de reproducirme y de estar preñada no es igual a función materna. La función materna viene desde otros lugares que son la subjetividad. Y ahí eso se genera por el deseo y porque lo quiero. Por eso pude no haberlo planeado, pero sí lo estoy deseando. Ajá. Incluso les puedo decir que en algunos casos, los menos, pero yo puedo tener una pequeñita en mi matriz producto de una violación, pero yo puedo a veces trascender eso y decir, me la quedo, porque aquí quiero resignificarme desde otro lugar. El camino no es fácil, pero sí es fundamental el querer ejercer esa función. Y en muchos de los casos, la función se ejerce de manera inconsciente. Yo les decía hace un rato, bueno, yo dije no quiero, no voy, no tengo, y de repente volteo y me veo cambiando pañales, ¿no? Dando mamilas en la madrugada, llevando a la escuela, bañando, soplándome todo lo que se sopla uno con las adolescentes, ¿no? Que si no te quiero ahorita y al rato te muerdo, ¿no? Entonces, para poder hacerle frente a eso, de verdad debe de haber un deseo para poder sortear todo lo que no es lindo en la maternidad, adquirida por la biología o porque generaste la función materna, ¿no? Claro. Sí, esta parte de como la pregunta, ¿no? Lo dice, es ser esta guía desde el corazón. Y una parte súper importante que dice es el acompañar sin juzgar. Eso es, creo que muy, muy importante porque, o sin esperar el reconocimiento, porque entonces pareciera que no es desde el corazón, sino justamente desde el reconocimiento. Ah, estoy ayudando, estoy dando. Pues Y pues a lo desde, mejor, perdón que te interrumpa, pues desde una parte que nosotras nombramos narcisismo, ¿no? exacto, Te doy para engordarme el ego yo, y no por allá no va claro, la función. sí. Pero creo que tú lo has hecho justo desde el corazón, desde el deseo de decir, quiero cambiar pañales y me quiero desvelar porque lo quiero, porque lo deseo. Y a lo mejor puede haber alguien que te haya cuestionado y te haya dicho, ah, bueno, ¿y por qué no tuviste los propios? Pues, ¿por qué no? O sea, porque esta función la quiero hacer un ratito nada más y no de meses, 2 años, ¿no? Es diferente y qué bueno, esto, pues, para quien acompañamos, siendo madres o no, a otras, a otros, pues, que sea desde ahí, desde no juzgar, porque también de pronto se da mucho que hay personas que opinan, em, eh, justo en esto de juzgar, ¿no? Yo soy madre y entonces a veces sí quiero ayudar a otra, pero le digo cómo tiene que ser, el deber ser. Y no, cada quien tiene su propia forma de maternar y de hacer las cosas. Entonces, insisto, cuando acompañemos, como lo haces tú, que sea desde el corazón, ¿no? Porque eso obviamente va a aportar muchísimo más a la persona a quien estás acompañando, se va a sentir acogida, se va a sentir, pues además importante, ¿no? Y va a sentir que esta red de apoyo está siendo genuina. Y bueno, pues para ir como cerrando con esta ronda de preguntas a nuestras ponentes, tengo otra pregunta para Lupita y es, em, hoy mirando hacia atrás, ¿no? ¿Crees que tu experiencia como madre mientras construías tu carrera te ha dado alguna ventaja o alguna perspectiva diferente sobre el trabajo y la vida personal? ¿Y cómo has visto ese impacto en Augusto y en Teresita, que son tus hijos? He pensado mucho esta pregunta porque de manera personal he tenido muchos aprendizajes en mi vida profesional que paso a mi vida personal. No sé si suene como a comercial, pero creo que uno de los mayores logros que he tenido en mi vida profesional que puedo pasar a mi vida personal es haber adquirido las habilidades para tener un trabajo desde casa. Eso quiere decir, por ejemplo, que durante pandemia, como me gustó muchísimo estar con mis hijos,
muchísimo estar con Augusto, muchísimo estar con Tere. De verdad lo disfruté. Después cuando me los llevaba a la escuela, yo dije que de verdad lo disfruto. Después cuando me los llevaba a investigación, ahorita que me los llevo, viajo con ellos y tengo trabajo. Parecemos muéganos. Si doy una conferencia, se van conmigo a la conferencia y a mí me encanta. Entonces, algo que he aprendido a conciliar y estas habilidades que he incorporado, por ejemplo, pues yo de profesión escogí aeronáutica, las otras, por ejemplo, son ingeniería espacial e ingeniería de manufactura, pero aeronáutica en específico la escogí porque era un deseo de mi corazón. Y yo me preguntaba, ¿cómo hago que esta carrera que tengo que estar en el aeropuerto, que tengo que estar en pleno, metiéndole las manos al avión, pleno puerto de aterrizaje, cómo hago que esta carrera que me encanta la puedo trasladar a un plano que me permita ser mamá? Y es así como me mudé al área tecnológica. Es decir, el área tecnológica me dio muchas herramientas. Por ejemplo, me eché el curso, es un curso gratuito. Hice una aplicación, un despliegue al nivel Latinoamérica con las habilidades que tenía como aeronáutica, con lo poquito que vi de programación en la escuela, con lo que pude aprender. Es una aplicación que se desplegó en 2022 y esta aplicación pues permite que otras mamás que estaban en mi situación puedan encontrar con ayuda de una inteligencia artificial que programé diferentes maneras de hacer que sus negocios surtan efecto en línea. Y eso a mí me encantó porque esto me brindó herramientas para conectar con muchísima gente, con muchísimas mamás que conocí a lo largo y ancho de, no solo de México, de otros países que podían hacer esto. Y con esto quiero hacer el disclaimer porque no significa que sean mamás súper ideales. De hecho, son mamás muy disruptivas y era el tipo de maternidad que a mí me encantaba, porque la cosa de la organización está maravillosa. Tenía compañeras que tenían niños en maternal, entonces tempranito pues, era la organizada, corrían, tenían 3, 4 chaparritos, pam, 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 desde maternal hasta primaria, tan, 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 tan. Tenían solamente 2 horas libres al día y esas 2 horas se dedicaban a programar desde sus casas. Los salarios en tecnología son bastante buenos. Los salarios en tecnología te permiten acceder a oportunidades a lo largo y ancho del globo. Entonces, me encantó ese mundo, me encantó la manera en la que estas mujeres me enseñaron a poder ver la maternidad desde otro foco. Yo sé que no es una realidad para todos. Estoy muy consciente de ello. No es como, por ejemplo, un médico a lo mejor en ese tenor, pues a lo mejor no pueda trasladarlo, pero para mí sí lo fue y para mí es algo maravilloso porque no tuve que frenar de golpe. Más bien fue un proceso como de darse de topes porque tenía que aprender y aprender y aprender. Y es algo que empata con lo que yo soy. Como persona con altas capacidades, necesito constantemente retos, 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 y esos retos hacen que mi mente se mantenga activa, que yo no me sienta frustrada profesionalmente. Y es algo que ahora veo con mis pequeños, porque les gusta mucho viajar conmigo. De hecho, platicábamos Gaby y yo, me los llevo a la sierra, alguna ocasión, salimos del país, se les hace muy raro porque voy yo con 2 niños pequeñitos, pero a mí me encanta poder brindarles a mis pequeños esa experiencia, el poder decirles, ¿sabes que mamá va a trabajar? Sí voy a ir a ver clientes, sí voy a ir a ver las aplicaciones que estoy haciendo, sí voy a ver parte de negocios gubernamentales, pero mamá puede darte el espacio para ti si tú en ese momento como pequeño, como niño, pues me apoyas, ¿no? En este momento vamos a estar tranquilos, en este momento no vamos a gritar, pero después sí. Entonces, a mí me gusta mucho eso, la verdad es algo que me ha llenado mucho como mamá, me ha llenado de mucha satisfacción, además el ver que ellos entienden mi trabajo y el ver que ellos me entienden a mí, el que vean que a mamá le gustan los retos, el que aprendamos cosas nuevas juntos, el que tengamos experiencias juntos, eso me encanta. Y sobre todo que tengo temporadas por mi trabajo en las que puedo estar en casa. O sea, que genuinamente me permite hacer un proyecto, entregarlo un mes y al siguiente no trabajar medio mes, entre comillas, ¿no? Entonces me permite
poder sentarme con ellos. Eso me está fascinando de esta etapa. No sé si lo pueda llegar a hacer más adelante porque soy muy ambiciosa, pero justo en este momento me permite sentarme con ellos a hacer su tarea, me permite sentarme a reflexionar, a leerles un cuento y sobre todo me permite estar presente, que es algo que siempre estuvo en mis planes, es algo que mi yo del pasado nunca se hubiera imaginado a mi yo de justo ahora. Y pues bueno, eso siento que sería una gran lección para mí, algo de lo que me siento muy orgullosa, algo de lo que mis hijos seguramente más adelante, pues a pesar de todo el trajín, porque luego sí me dicen, mamá, es que no estamos, ellos dicen, es que mamá, hay muchas casas, ¿cuándo vamos a estar en una sola casa? A lo mejor sea algo que platiquemos más adelante, a lo mejor sea algo que me recriminen, no lo sé. A mí me fascina el hecho de que tenga muchas experiencias, no sé si más adelante esto vaya a ser lo mejor en su desarrollo, pero justo ahora para mí pues está funcionando. Entonces, pues ese es mi dilema. Qué bueno, Lupita, qué interesante. La verdad es que el que hayas sacado provecho de tus conocimientos para trasladarlo a tu vida cotidiana y decir, pues tengo estos conocimientos y puedo agarrarme de aquí, ¿no? Para construir esta aplicación y explotar lo más que pueda para eh, combinar la maternidad. Híjole, pues es que eres una mujer súper inteligente que lo ha logrado, lo ha conseguido. Bien dices, hay otras profesiones o otros empleos que no te lo permiten y bueno, y lo decía Nick, de la maternidad no es lineal, pero tú has sabido combinar esto y qué bueno que tu profesión, tus conocimientos y además todas estas habilidades que tienen, pues te han ayudado insisto, a combinar esta parte de la maternidad. Yo no creo que tus hijos en algún momento te lo vayan a recriminar, porque has estado presente con ellos en todo momento. Me consta cómo llevabas a Teresita en el fular y a Augusto de la mano y estaban contigo en clases, pero en otro espacio donde yo veía a Augusto, él hacía como que era maestro y enseñaba, ¿no? Y eso a mí me encantaba. Yo que tengo la oportunidad de haberte conocido en este espacio como estudiante, este, no, yo creo que más que recriminarte, van a estar agradecidos por haberlos también llevado a este mundo del conocimiento. Entonces, pues muchas felicidades, Lupita, muchas felicidades por esta trayectoria, por combinar tan perfectamente la maternidad con la profesión, porque además le das el mensaje directo, indirectamente a otras mujeres que de pronto a lo mejor se quieren rendir, ¿no? Se lo decía también a Brenda. Este, mm, Creo que ustedes son un referente muy importante para otras mujeres que nos estén escuchando, que vean este conversatorio, de darles esa motivación y decir, sí se puede, sé que tengo que tener a mi red de apoyo, porque a veces también esa es otra creencia, pensar que tenemos que poder solas con todo y no, siempre va a haber alguien y personas como Gats que van a estar ahí para apoyarnos. Entonces, este es un mensaje para quien nos escucha, no están solas, siempre va a haber otras mujeres que afortunadamente o otras personas que van a poder acompañarlas y ayudarlas. Y bueno, continuamos con Brenda. Como madre y profesional de la salud, ¿cómo lidias con las expectativas sociales, justamente familiares, sobre lo que deberías lograr como madre o como mujer profesional? ¿Qué mensaje, Brenda, te gustaría compartir con otras madres que están en situaciones similares que tú? Al principio, sí intenté cumplir con todas esas expectativas que la gente te decía, de ser una mamá presente, de tener que sacar la carrera y ser más de eso. Me exigí hasta el límite, creyendo que demostrarle a los demás que sí se podía era una responsabilidad que debía de cargar yo sola. Eso fue algo que siempre estuvo presente en mí, pero que muchas veces Gaby me decía, no vas correteando a nadie, no te empieces a comparar con alguien que no está pasando por lo mismo que, con compañeras que no tienen
que no tienen un niño, que están solas, que pueden seguir de filo la carrera, vas a tu tiempo, vas poco a poco, porque no nada más estás tú, sino que también a la misma parte tienes que llevar de la mano a alguien. Con el tiempo y gracias a ella, entendí que esas expectativas no me definían de cómo era. Empecé a escucharme más a mí misma y menos a lo que mi entorno o lo que la gente decía. También a darme permiso de hacer las cosas a mi manera y no como me decían que tenía que ser, aunque no encajara con lo que pues todo el mundo espera, y eso me hizo sentir más libre. Hasta la fecha lo sigo viviendo. Ahorita en el servicio social los doctores me han dicho, tú ya no puedes hacer una especialidad porque tienes un hijo. Otros 4 años más de estudio, otros 4 años más de desveladas, de guardias, ¿qué vas a hacer con tu hijo? Y siempre me lo han dicho. Van como tres doctores que me dicen lo mismo. Hasta ahí quedaste como médico general. A lo mejor podrás hacer un diplomado, a lo mejor podrás hacer una maestría. Dice, pero una especialidad ya no creo que la puedas hacer. Sí me sigue pegando hasta la fecha el escuchar cosas así, pero también me da luego de decir, ¿por qué no? ¿Por qué si yo quiero una especialidad, si yo quiero seguir estudiando, por qué no lo puedo hacer? Y creo que sí sigue estando muy vigente eso de que te digan, es que eres mamá, pues dedícate mejor a tu hijo. Pero eso es algo que a mí nunca me enseñaron a hacer. Mi mamá siempre me decía, y eso lo tengo muy presente siempre, ¿por qué no luchar por lo que quiero? Hazlo. Así lo que te diga la gente a ti que ellos no te están apoyando, no te están manteniendo, no te están dando, no estás recibiendo nada de ellos. Mientras tú estés segura de que es lo que quieres, saca el verbo. Y eso es lo que también me ha ayudado, escuchar esa vocecita que me dice, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Y aunque no esté, sigue estando presente en cada etapa o en cada cosa que yo hago. Consejo a las demás, a las chicas que están ahorita trabajando algo similar, pues lo único que me queda decirles, no están solas. Ser madre y perseguir tus sueños no son caminos opuestos, aunque a veces así lo pensemos. Cada paso que das, aunque sea chiquito, es muy valiente de tu parte seguirlo avanzando. Solo confía en el proceso en el que estás pasando, apóyate de quienes te quieren, de quienes te cuiden y no tengas miedo de seguir construyendo la versión, tanto profesional como maternal, del éxito, porque eso solamente va a ser tuyo. Lo que digan los demás, siempre la gente va a hablar, hágalos todas bien, no hagas todas mal. Pero mientras tú estés tranquila y tú quieras ser alguien más, lo demás no importa. Qué bello mensaje, Brenda. Muchísimas gracias porque sí, justamente pareciera que a veces escuchamos más el ruido de afuera que el propio, ¿no? Que el de adentro. Y ya lo decías tú, escucharnos a nosotras mismas, escúchate a ti misma, qué es lo que yo quiero. Los demás pueden decir si puedo o no puedo, pero es su opinión de ellos. Yo creo que revisarte, voltearte a ver y decir, sí quiero hacer esto y sí puedo, y como lo decíamos con Nick en la pregunta anterior, ¿no? Desde mi experiencia, desde mi realidad, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, pero eso lo decido yo, con base a lo que tengo, no con base a lo que los demás estén diciendo. Obviamente, los demás van a opinar, pues desde, como ya decía hace rato, desde su privilegio, ¿no? Desde el escalón. A lo mejor un hombre va a decir, pues no puedes, pero pues a lo mejor él no puede, desde su percepción. ¿Por qué cree que yo no podría? Y qué bueno, esto de escucharnos, de hacerle caso a nuestra intuición, a mis propios deseos, creo que es una pieza clave para seguir adelante con lo que queremos hacer, siendo madres o no. Pero bueno, en este caso, pues estamos hablando de las maternidades, entonces sí puedo combinar, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Brenda, por ese mensaje que dejas a las madres que están pasando o que se ven reflejadas en tu espejo. Nick,
el equilibrio entre trabajo y maternidad puede ser complicado, de hecho, pues lo es, ¿no? Pero ¿cómo te has preparado emocional y mentalmente para los desafíos que vienen con la maternidad? ¿Y qué consejos darías a otras mujeres que se sienten presionadas por esta imagen idealizada de ser madres? Mm, Híjole, mm, creo yo, decirte que cómo me he preparado yo emocionalmente para poder llevar mi maternaje. Creo que en efecto, y aquí lo voy a decir también, fue un acompañamiento de gaps, ¿no? En algún momento, en una etapa de mi vida, y que fue como prepararme también en ese aspecto de escucharme a mí misma y de preguntarle a Nicté lo que quería Nicté, ¿no? Entonces, creo que lo complicado para todo ser humano, hombre, mujer, ¿no? Es callar esas voces de qué es lo que quiere los demás de uno mismo, ¿no? Em, yo hoy por hoy te puedo decir que vivo en paz, vivo tranquila con lo que yo he decidido. Em, Me desarrollé profesionalmente, o sea, realicé. Y la verdad te puedo decir, estoy llena y lo sigo haciendo, ¿no? O sea, no es que yo te diga, híjole, no, es que yo ya estoy fuera de la cancha y yo ya no, o sea, no. O sea, sigo estando, lo sigo haciendo. Estoy contenta ahorita con el llevar mi maternaje, el estar presente con mi bebito, el cuidarlo, el verlo crecer, los cambios que está teniendo, ¿no? La emoción de que en algún momento me va a decir mamá. Entonces, todo ese proceso ahorita para mí es muy padre, a mi edad de 38 años, que también para muchos es así como de: "Es que estás loca", o sea, como, o sea, hasta ya vas a tener 40 años y cuando, tenga tu hijo 20 entonces tú ya vas a estar muy viejita, ¿no? O sea, todos esos cuestionamientos y demás es así como de: okey", ¿no? O sea, creo que hice las cosas como yo las quería. Entonces es como esa parte de poder, que busqué a una persona para que me ayudara a precisamente en la parte personal, que en este caso fue Gaps, ¿no? Y eso me fue a mí llevando a tomar todas estas decisiones de manera más consciente, ¿no? Pero de forma en que Nicté, pues, ya se preguntaba a Nicté cómo quería llevar las cosas, ¿no? Cómo quería vivirlo. Y, pues, también en compañía de mi esposo y teniendo la comunicación constante con él, ¿no? Y diciéndole: "Oye, yo quiero hacer esto, ¿me apoyas, no me apoyas? ¿Vas o no vas?", ¿no? Entonces, como que estar, dialogando también constantemente con él, eso me ha también a mí ayudado muchísimo. Y, pues, eh, en realidad, o sea, creo que lo principal es eso, ¿no? Y creo que ahorita, aunque la maternidad no es lineal, creo que aquí hemos como coincidido, todas en que, pues, hay que callar esas voces, ¿no? Esas voces externas que en algún momento internamente, pues, nos empieza a abrumar, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a dejar eso a un lado y entonces dice: "A ver, voy a vivir como yo quiera, o yo quiero vivirla, ¿no? Si la voy a sufrir yo, y si la voy a gozar, también la voy a gozar yo", ¿no? Pero también desde este punto de que, pues, ahora hay que ser conscientes de que hay una o 2 criaturitas que, pues, va a depender también de esas decisiones, ¿no? Entonces, sí es hacerlo como de manera muy consciente de qué es lo que uno quiere, considerando, pues, solamente a esas personas, ¿no? Que en este caso sería mi hijo, sería mi esposo. Si lo hacemos bien, lo hacemos mal, no lo sabemos. Creo que
No sé, creo que nosotros también en algún momento juzgamos a nuestra mamá, a nuestro papá por X o Y razón. Y ahora que nosotros estamos en este papel de ser también madres y ser padres, pues creo que en algún momento vamos a ser también criticados por nuestros propios hijos. En algún momento también los lastimaremos emocionalmente y pues en algún momento tendrán que ir también al psicólogo, ¿no? Pero pero bueno, o sea, creo que eso es también parte del maternaje, ¿no? Uno siempre va sobre ensayo y error, ¿no? Entonces, pues uno va haciendo y va manejando las cosas de acuerdo a lo que va teniendo también en el momento, ¿no? Entonces creo que tampoco necesitaríamos ser tan, creo que no necesitamos ser tan críticos y tan juzgarnos tan fuerte a nosotros mismos también en ese aspecto, ¿no? Sino pues más bien dar lo que uno tiene y pues tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Claro. Qué mensaje tan importante porque, pues esto, ¿no? De la imagen idealizada de ser madre, eh, también creo que es muy subjetivo. ¿Qué es ser buena madre? Y bien lo dices, o sea, ser profesional o no, pues no nos exime de cometer errores, ejerciendo la maternidad y probablemente también tengamos conductas o hagamos cosas que van a mandar a nuestras hijas, a nuestros hijos a terapia. Pero bueno, pues creo que dentro de esta maternidad hacemos lo mejor que podemos. Y puedo escuchar probablemente las experiencias de otras personas, puedo tomarlas o no. Lo importante es acá justo escuchar esta voz interior, qué tanto estoy haciendo bien, ¿no? Mientras alguien te puede decir, dale una nalgada correctiva, a lo mejor tú dices, no, no quiero darle una nalgada correctiva, yo quiero irme por otro lado, o viceversa. Pero bueno, em, creo que esto que dices que se ha puesto aquí en este conversatorio es escucharnos a nosotras mismas y no escuchar tanto el ruido de afuera. Probablemente puedo sí tomar algunas cosas, pero no casarme con una idea de lo que es ser buena madre o no. Entonces, bueno, muchas gracias, Nicte, por esta respuesta tan nutrida. Y cierro esta ronda de preguntas con Gaps. ¿Cómo gestionas las expectativas, Gaps, sociales sobre la figura de la madre biológica eh, y en contraste con tu experiencia como función materna? ¿Qué reflexiones tienes sobre los diferentes tipos de amor y cuidados que una madre biológica o función materna puede ofrecer? Mm, Mira, en cuanto a las expectativas, retomo un poco las palabras de Nicte. Creo que lo importante es que uno esté bien parada con uno misma, porque las expectativas de afuera son feroces, son voraces. Entonces, si soy honesta, las de afuera no tiendo a escucharlas, tiendo mucho a hacer hacia adentro y a escuchar lo que necesito, lo que quiero. Este, y esto me ha ayudado mucho a mantener un diálogo constante conmigo misma para no escuchar otras voces. Ahora el reto es de diario, porque las voces están activas todo el tiempo afuera, poniendo en contraste lo biológico y lo no biológico, ¿no? Criticando también. Entonces, algo que a mí me ha servido mucho es no dejar el diálogo interno, ¿no? No dejarme de escuchar y sobre todo no dejar de escuchar mi lado intuitivo, porque todo mundo tenemos un lado, le llamo yo destructivo, fregativo, y que está ahí también con nosotras mismas. Y en ocasiones este lado destructivo se alimenta de las voces de afuera. Entonces, mi reto constante es escuchar a mi intuición, escuchar al lado de la vida y de la creatividad para poder apagar estas expectativas. Pero, y de verdad que créanme que es todo un reto, porque
aún y con todas las herramientas que se puedan tener cuando uno es terapeuta, que está ahí, la voz destructiva no deja de ser nuestra y no deja de estar y fregando, ¿no? Encontrando huecos por donde meterse y entonces pues te cuestionas cosas, si no dijiste de más, si no dijiste de menos, ¿no? Si fuiste oportuna. También en ocasiones puede estar ahí el fantasma del hubiera, ¿no? Pero bueno, yo he descubierto que esto baja considerablemente en la medida que tengo esta capacidad de platicar conmigo desde el lado creativo e intuitivo, ¿no? Y en cuanto a las formas de querer de las madres biológicas y de quienes ejercemos las funciones, la función materna, creo que el amor en sus diferentes presentaciones, seas biológica o no, seas función materna y en tu formato de tía, de amiga, de hermana, de red de apoyo para otra, al final el amor es algo que alimenta y ayuda a crecer, ¿no? Creo que el amor es bienvenido, pero siempre irá de la mano de los límites, porque ahí en donde solo damos amor y no hay límites, corremos riesgo de ambas partes. Desde quienes generamos la función materna son mamás biológicas, pero también hay un riesgo para el otro al que estamos acompañando y cobijando. Yo creo que, no creo, lo sé por mi expertise como profesionista. Yo sé que la diada adecuada y que se mantiene en equilibrio para un humano es cuando yo soy capaz de dar amor, pero también sé poner límites. Esta es la combinación perfecta. Entonces, el amor en todas sus presentaciones siempre tendrá que ir acompañado de límites. Y ojo, el límite empieza por nosotras mismas, porque si somos dadoras y cuidadoras, no hay cuerpo que aguante ni alma que resista. Entonces siempre tenemos que aprender a cuidarnos a nosotras mismas y a estar nutriéndonos de otras personas, de otras mujeres, porque quien cuida necesita ser cuidada también. Entonces, quien da amor necesita alimentarse también del amor de los demás. Claro, muy importante esto que dices, Gabs, del diálogo interno, ¿no? Que hemos estado hablando durante este conversatorio de em, no hacer caso tanto al ruido exterior. Pareciera que a veces ese ruido hace que voltemos a cuestionarnos y que seamos nuestras peores juezas con nosotras mismas. O sea, yo me juzgo y me juzgo desde a estas voces que estoy escuchando, que les estoy dando entrada a mi vida y que desde ahí, pues a veces actúo. Entonces sí, eso y combinado obviamente con los límites que tú bien mencionas. Qué importante es poner límites a los otros, sí, pero pues primero ponérmelos a mí. Hasta dónde sí voy a permitir, hasta dónde no voy a permitir. Y bueno, este, también desde ahí, desde el amor que le voy a dar a los otros, pero para dar amor a los otros primero me lo tengo que dar a mí. Y eso, siendo madre biológica o no, eso es súper importante. Me tengo que cuidar a mí, tengo que estar bien yo para entonces, en consecuencia, poderle brindar a esas personas de las cuales yo estoy a cargo lo que necesitan o lo mejor que puedo darles de mí, ¿no? Entonces, esto me parece súper, súper importante. Pues muy bien, muy interesantes todas sus respuestas. Muchísimas gracias a cada una. Y para concluir, me gustaría pedirles justamente a cada una que nos compartan un mensaje breve para otras madres, biológicas o no, presentes o futuras, visibles o invisibles, que hoy enfrentan sus propias batallas. ¿Qué les dirían desde su experiencia, pero sobre todo desde su corazón? Empezamos contigo, Gars. Sí. Se vale dudar, se vale cansarse, se vale enojarse, se vale hacer un alto en el camino, se vale no ser la chichi cósmica que todo lo pueda todo el tiempo, porque eso no es real, eso es una expectativa que está muy alta.
y que corresponde al sistema patriarcal, en donde pues las mujeres somos de hule y aguantamos todas, todo, y estamos hechas todo terreno. Es cierto, tenemos diferentes habilidades a los varones, pero eso no quiere decir que de tiempo completo podamos ser y hacer una sola cosa, es decir, ser fuertes todo el tiempo. Es fundamental contar con la mano de otra u otro para poder descansar. Es fundamental encontrar otra oreja que no juzgue para poder decir, me pesa, me duele, me molesta, ya me cansé. Aunque eso no quiera decir que voy a tirar la toalla. Se vale también por momentos ser débil y que alguien te meta el hombro, ¿saben? Porque esta parte de tú sí puedes, esta imagen de la mamá luchona es bien linda, pero el costo es bien caro y va directamente con costo a nuestro cuerpo y a nuestra mente y a nuestras emociones. Entonces, se vale también esta otra parte de la versión humana que todas y todos tenemos. No por ser mamá estás vacunada en contra de eso, seas función materna o seas madre biológica. Entonces sí tienes derecho a cansarte y tienes derecho a levantar la mano y pedir que alguien te ayude. Pero también tienes que aprender a recibir y también tienes que aprender a delegar y a compartir, porque maternar y hacer función maternal es complicado, es complejo y sí cansa y sí puede doler también por momentos y necesitas que alguien más te apapache. Entonces, con eso me quedo. No a la chichi cósmica, mujeres. Eso no beneficia. Y sí a las redes de apoyo solidarias y sororales. Muchas gracias, Gas. Muy significativo tu mensaje. Nick, ¿qué nos puedes decir? Bueno, creo yo también desde mi experiencia personal, eh, creo, como lo dije en la pregunta anterior, ¿no? Creo que necesitamos hacer también las paces con nuestras figuras de maternaje y paternaje que nosotros tenemos para poder sanar también como muchas heridas. Y, y si nosotros queremos escribir una historia diferente y queremos llevar un maternaje también diferente a lo que nosotros vivimos, creo que necesitamos ser como un poco, no un poco, necesitamos ser mucho más consciente de esas heridas, de curarlas y de entonces nosotros querer reescribir una historia, ¿no? Muy diferente con nuestro hijo y que aún así eso no nos redime también de equivocarnos y no nos redime también de poder lastimar también a nuestros propios hijos, estar consciente también de ello, porque no somos perfectos. Y, o sea, creo que solamente sí tenemos que estar como más seguros y conscientes de las decisiones que vamos tomando y ser responsables también de esas decisiones. Eh, Sobre todo porque, como ya lo había dicho anteriormente, tenemos a unas criaturitas pequeñitas que de inicio van a depender mucho de nosotros, ¿no? De nosotros como adultos. Y posteriormente, conforme va creciendo, pues va a tener también su propio criterio y va a tener sus propios pensamientos, sentimientos y demás, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que empezar a construir desde nuestro conocimiento y desde un trabajo interno que desde luego no es fácil, ¿no? No es fácil, pero creo que dando unos pequeños pasos, lo podemos lograr. Y sobre todo, pues rompiendo con todos estos esquemas y callando esas voces, porque pues la verdad es que no, o sea, no vamos a cumplir como todas esas expectativas si a veces hasta las propias no las podemos cumplir, ¿no? Entonces, creo que necesitamos sí como ser muy conscientes de eso y entonces para poder vivir como más tranquilo con uno mismo, ¿no? Y poder transmitir también como esa paz, esa tranquilidad a esos
a esos seres pequeñitos que están también recibiendo de nosotros esa, pues también esa nutrición emocional, ¿no? Sí, qué importante esto que dices, Nicte, porque se vale justamente trabajar nuestras propias heridas, eh, romper con patrones que traemos arrastrando, ¿no? De estas costumbres, inclusive de estos estereotipos que decíamos en alguna de las preguntas y romper como esas lealtades, ¿no? Familiares. Eso es súper importante porque también hacernos responsables para brindar una mejor crianza, creo que es, insisto, muy, muy importante. Eh, Muchísimas gracias y cerramos contigo esta pregunta, Brenda. ¿Qué nos puedes decir o qué le puedes decir a todas aquellas madres que nos escuchan, que nos están viendo en este conversatorio? Yo quiero decirles que no están solas, que a pesar de que no, ay, yo quiero decirles que no están solas, que a pesar de que la maternidad la vivamos más las mujeres, que siempre hay alguien atrás que te apoya, que pidan apoyo, ayuda, que se vale llorar, que se vale equivocarse como madres, porque nadie nos enseña a hacerlo, que vamos creciendo y vamos siendo madres junto con nuestros niños, que también se vale descansar, pedirle a alguien que lo cuide ya sea 1 o 2 horas o simplemente para que tú te puedas bañar, porque esa etapa de los niños recién nacidos es muy demandante. Necesitas descansar, necesitas dormir, necesitas alguien que esté atrás de ti diciéndote come, que te alimenten. Pide ayuda. Siempre va a haber alguien, ya sea un familiar, una amiga, primas, hermanas, alguien. Pero si tú no hablas y si tú no dices ayuda, ellas no lo van a hacer o la gente que esté atrás de ti no va a saber que tú necesitas apoyo. Que se vale equivocarnos, que se vale gritar a veces, pero que siempre tratemos de sanarnos y de estar bien para poder transmitirle tranquilidad a nuestros hijos. Que lo único que también les mando un abrazo, que no dejen de hacer las cosas como ellas piensen, no de dejarse llevar por lo que la gente diga, de que las cosas tienen que ser así, de que tienes que seguir un patrón. No, tú solamente sabes cómo vas a criar a tus hijos y de la forma en la que va a ser mejor para ellos. Muchas gracias, Brenda. Palabras muy, concisas, pero muy, muy reveladoras. La importancia de pedir ayuda, ¿no? Dicen por ahí que no habla Dios, no lo escucha, y tiene razón el dicho porque tenemos que también, ya lo decía Gabs, cuidarnos, protegernos, apapacharnos y pedir la ayuda. No somos todopoderosas. A veces se espera eso de nosotras y la verdad es que no es así. Y entonces, bueno, eh, muchísimas gracias a cada una de ustedes por el tiempo, porque pues se han permitido estar acá con nosotras aportando a pesar, ¿no? De su trabajo y a pesar de la maternidad. Y entonces, bueno, pues hoy hemos tenido el privilegio de escuchar voces potentes y diversas que nos recuerdan que la maternidad no es una sola, no tiene una única forma ni una sola historia desde la mirada técnica de una ingeniera aeronáutica, la sensibilidad clínica de una médica, la profundidad emocional de una psicóloga y hasta la entrega y amor de una madre no biológica, también profesionista, que ha acompañado a otras mujeres en sus procesos. Se teje una red es una red que desafía estereotipos y amplía nuestro compromiso de lo que significa maternar.
¿m? Cada experiencia compartida nos demuestra que maternar va más allá del pato de la biología. Es un acto de presencia, de cuidado, de elección constante y consciente y muchas veces de lucha. Es también una forma de romper moldes, de ocupar espacios históricamente negados y de construir comunidades que sostienen. En este intercambio ha quedado claro que hablar de maternidades diversas es hablar de inclusión, de respeto y de la necesidad de reconocer todas las formas legítimas de vivir y ejercer esta maternidad. Muchísimas gracias a nuestras ponentes por abrirnos su experiencia y recordarnos que todas las maternidades valen, que cuentan y que transforman. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá. Gracias. Le cedo la palabra a Gabs para cerrar este conversatorio como directora de Civil la Red de Género. Adelante, Gabs. Gracias, Ani. Pues me gustaría comenzar por darte las gracias a ti, ¿no? Por permitirte y permitirnos ser tú quien guiaba hoy nuestro conversatorio. Muchas gracias por ese apoyo. Gracias a nuestro equipo técnico. Del otro lado está Fernando Rojas, ¿no? Y bueno, por supuesto también en las participantes el permitirse estar con nosotras, compartiendo, conviviendo y siendo voces para otras mujeres. En nombre de Civil, la Red de Salud Mental y Género, a nombre de nuestro consejo, damos el conversatorio por terminado y agradeciéndole a nuestro auditorio el que nos haga llegar sus comentarios, sus dudas, sus aportaciones sobre este tema que tocamos hoy. Les recordamos que nuestras redes sociales están ahí al servicio de ustedes y si en algún momento dado dejan algún comentario o alguna pregunta, con gusto recibirán retroalimentación. También hacerles saber que estamos interesadas en que nos hagan saber ustedes cuáles son aquellos temas que les gustaría escuchar por parte de las expertas, ¿no? ¿Qué otras voces les interesa para su empoderamiento, para su fortaleza y claridad interna? También les pediríamos que nos las hagan llegar por nuestras redes. Y sí quiero también aclarar que esto no es nada más una petición para las mujeres que nos siguen. O sea, recordar que Civil es una red diversa, es plural y que aquí caben hombres y mujeres con diferentes elecciones de objeto amoroso. Entonces, háganos llegar la información que ustedes que tengan ahí curiosidad o cosquillita porque nosotras toquemos, con mucho gusto lo haremos para poder seguir ampliando su conocimiento interno y así poder poner un grano de arena para su bienestar. Pues solo me resta darles las gracias y bueno, perdón que me acerque mucho a mi cámara, pero necesitaba hacer un pequeño movimiento porque alguien salió del panel, pero de verdad agradecerle a mis compañeras que se hayan permitido estar hasta este momento y a mi compañero para poder llevar a cabo este conversatorio. Muchas gracias y hasta la próxima.